Para todos los que seguimos siendo más influenciados por el mundo que por el Espíritu Santo, para todos los que seguimos olvidando la gracia, mañana lunes, o terminando incluso aquí la iglesia, para todos los que seguimos olvidando el perdón gratuito, su misericordia hacia nosotros y hacia otros, y para todos los que no tienen el Espíritu de Dios, como dice Pablo, tenemos que volver juntos otra vez más a la cruz. ¿Qué significa ser una persona espiritual? ¿Ya? Espero que hayan podido quizás decir algunas cosas ahí de lo que tú crees. Y pareciera que es un tema sencillo, como definir qué significa ser una persona espiritual. Pero no es tan sencillo como parece. Hay muchas cosas que podemos pensar de cómo definir una persona espiritual. Y ya te voy a decir por qué estamos hablando de esto, pero simplemente antes de meternos, me gusta que podáis pensar en eso. Pero ¿cómo se ve una persona espiritual? Quizás de lo que pudieron conversar o otras cosas más, uno tiende a pensar que una persona espiritual es una persona que está todo el día orando, como que anda en las nubes celestiales todo el día. Esa es una persona espiritual y que como que, no sé, habla como tipo Flanders, como que todo el día sí está espiritual, no sé, que no está mal obviamente, pero quizás es tu idea en tu cabeza o quizá alguien espiritual es alguien que conoce mucha Biblia, mucha teología, mucha información y es una persona espiritual. Generalmente, cuando, como mi trabajo pastoral, digamos, y uno frecuenta personas y generalmente te dicen, ahora usted, Pato, que está más cerca de Dios, ¿cierto? Está como más espiritual, o esa sensación por lo menos tiene la gente de afuera, como que si uno fuera más espiritual que otro, porque saben más teología, más Biblia. O quizás, no sé, por el mundo incluso, ver como la persona espiritual, aquella que hace yoga, que sabe poner hartas posiciones de ponerse el pie en la cabeza, y es una persona súper espiritual, ¿no es cierto? Y meditar todo el día, y introspección, y generalmente esa gente anda como vestida de blanco y se ve como súper espiritual, no sé por qué, como que blanco así, como, debería ser azul, más puro, más espiritual, pero como que blanco da esa sensación de espiritualidad a alguien así, ¿no es cierto? O no sé, pues cuando vemos en la tele ahí los que leen el tarot, el horóscopo, así tipo, ¿cómo se llama este caballero? Es un caballero que leía el horóscopo ahí que se ve súper espirituales, asesores espirituales, que saben mucho de cosas y se ven como un aspecto raro de personas espirituales. ¿Por qué estoy preguntando esto? Diciendo porque puede ser fácil aparentemente definir lo que es una persona espiritual, pero no es tan fácil como parece. Hay muchos rasgos y cosas que uno puede pensar. Y los mismos corintios tenían este problema para definir lo que significa una persona espiritual. Vamos a ir viendo a lo largo de la carta que Pablo va sacando a la luz y corrigiendo algunos aspectos de lo que ellos pensaban lo que significa ser una persona espiritual. Más adelante vamos a ver que en su mente estaba el hecho de tener muchos dones, por ejemplo, o hablar en lenguas y tener expresiones sobrenaturales para poder ser una persona espiritual. Y Pablo va a ir corrigiendo su entendimiento del tema. Y en esta sección específicamente les va a explicar que una persona espiritual es alguien simplemente que está llena del Espíritu o influenciada por la obra del Espíritu Santo. Eso es cuando dice lleno del Espíritu, influenciada por el Espíritu. Esos son los sinónimos, ¿ya? Y nos va a dar 3 características de una persona espiritual para que tú vayas evaluando si acaso te va a considerar o no una persona espiritual en base a lo que Pablo nos va a definir. Nos va a decir que la persona espiritual habla, entiende y es transformada por la cruz. Esas 3 características. Habla, entiende y es transformada por la cruz. Habla la cruz, entiende la cruz y es transformada por la cruz. Así que vamos a ver si acaso es parte de tu definición o lo que tenía en mente de lo que es ser una persona espiritual. Entonces, en primer lugar, la primera característica de Pablo es que la persona espiritual habla de la cruz, habla la cruz. Y la semana pasada, si te acuerdas, y para como refrescar un poquito la memoria, vimos que el mensaje de la cruz es una locura, ¿te acuerdas? Y la manera incluso de dar a conocer ese mensaje también es una locura. No solo el contenido, sino la forma de dar a conocer el mensaje es una locura. Y Pablo se pone el mismo como ejemplo en esta sección nuestra hoy día, del capítulo 2, del 1 al 16, que es lo que vamos a estar viendo hoy.
él mismo se pone como ejemplo de alguien que predica, que habla el mensaje de la cruz de una manera rara, de una manera que es locura. Mira los primeros versos del capítulo 2, verso 1 y 2. Dice Pablo, yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles, ahí está el habla, el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Lo raro es que el mensaje se transmite de una manera que el predicador, la persona que habla, que enseña, no es el centro, sino que el centro es el mensaje, el contenido. Jesús es el centro, está diciendo Pablo. Entonces, la persona espiritual habla de la cruz, no de sí mismo. Es lo opuesto a lo que el mundo entiende de lo que significa transmitir un mensaje, porque generalmente en la cultura, en el mundo en general, el expositor es el experto, el seco, el centro, más a veces que el mismo mensaje. El profe de la U, el seco, con tantos grados académicos y entendimientos. El periodista que hizo la entrevista es seco, su capacidad de investigación, de dar a entender y comunicar el tema central. El político que logra cautivar con su discurso y su oratoria, etcétera. Generalmente el mundo ve a la persona como el centro, como el experto y la persona clave, pero lo que Pablo está diciendo es todo lo contrario. El mensaje es lo importante, más que la persona en sí misma. El centro es el mensaje. Entonces, cuando termina el sermón en la iglesia Puente, la idea es que tú puedes decir, Jesús es increíble, Jesús es maravilloso, lo necesito a Él más la cruz, y no el pastor es seco, wow, qué capacidad que tiene para transmitir. No, el mensaje es el centro, Jesús es la clave. La cruz tiene que ser más grande ante tus ojos, más necesaria, más central y deseada al final de escuchar un mensaje en la iglesia, en esta o en cualquier otra iglesia. Si salimos adorando más al que predica o al que da el mensaje, algo no estamos entendiendo, el predicador tampoco está dando a conocer el mensaje central. Es tan así que Pablo mismo no busca impresionar a sus hermanos para que sea destacado más el mensaje que él mismo, pudiendo él hacerlo. Es un tremendo teólogo Pablo, escribió casi todo el Nuevo Testamento, plantó más iglesias que nadie y es más piadoso que todos nosotros juntos en la iglesia Puente, pero no es él quien debe impresionar, dice, a la gente, sino que la cruz, el mensaje central. Mira lo que dice del verso 3 al 5. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No le hablé ni les prediqué, ahí está de nuevo, hablar, ¿no es cierto? Con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Es decir, que tu fe no dependa de la persona que está hablando, sino que del mensaje que produce una obra gigantesca en la persona que está escuchando. Salvación, perdón, vida eterna. Ese mensaje es el que tiene que brillar más que el expositor, que la persona que habla, que el líder. Y esa es una característica de una persona espiritual. Habla. Una persona espiritual habla de la cruz hasta por los poros. Y eso es para todo cristiano. No es un llamado solo para el predicador, pastor o líder de la iglesia. Para todo cristiano. Aunque hay roles dentro del pueblo de Dios, ¿no es cierto? Personas que están enseñando. A algunos nos toca enseñar la Biblia más habitualmente que a otros cristianos y vivir de este tipo de cosas, eso ya es una locura también. Me pagan para enseñar la Biblia, para hablar de la cruz, es increíble, como cuando a los futbolistas le pagan por jugar la pelota y más encima millones. A uno le pagan para predicar y hablar de la cruz, increíble. Y de esa manera Dios estableció su iglesia, que haya alguien ahí que hable de la cruz. Cada vez que el pueblo de Dios se reúne, cada vez que los cristianos nos juntamos y nos vemos y conversamos, hablamos de la cruz. Ese es el mensaje que nos transforma, nos edifica, nos cambia, nos hace crecer espiritualmente. Ese es el mensaje que debe ser central y que debe brillar más que cualquier expositor o cualquier persona que habla. Y esto parece súper normal, ¿sí o no? Si acaso está en la iglesia Puente hace un buen tiempo, ya pasa a ser algo normal, que hablemos de la cruz, que se enseñe la cruz cada domingo, cada semana, en los grupos en casa, en cualquier parte. Parece ser algo normal, pero no es algo tan normal lo que te estoy diciendo.
depende mucho de la iglesia donde tú vayas o de incluso de donde tú has llegado, donde tú estuviste, tu contexto pasado tal vez. Muchos vienen aquí en la Iglesia Puente de contextos donde el centro del mensaje no era la cruz necesariamente, sino que era el testimonio del pastor, por ejemplo, una hora escuchando de su vida, de cómo Dios le habló en la semana, de cómo guateó, pecó, no sé qué, y al final es una hora de un monólogo personal y salen más impresionados por el pastor que por el mensaje mismo. O otros, por ejemplo, vienen de contextos donde al líder se le ocurrió enseñar lo que se le ocurrió en la mañana. Se levantó diciendo, Señor, ¿qué quiere que enseñe hoy día? Hay contextos de iglesia así también, ¿no es cierto? Y eso puede ser cualquier cosa. Y vamos a hablar 3 horas acerca de un verso del Antiguo Testamento y ahí vamos a estar dilucidando, vagando, etcétera. O también puede pasar, y hay contextos donde el pasaje predilecto del predicador, el que se enseña, ¿no es cierto? 3 o 4 pasajes que siempre predica, que siempre dan vuelta a lo mismo, ¿no es cierto? Plata, sexo, evangelismo, servicio. Ahí también 4 predilectos y los vamos dando vuelta todo el año para machacar a la gente, porque en realidad tampoco sabemos muy bien cómo aplicar la cruz y cómo tomar diferentes pasajes para enseñarlo a la gente, para que crezcan en su fe, y nos mantenemos en eso, porque son los predilectos. No sé el contexto que tú vienes específicamente, pero puede ser que no sea tan normal y no haya sido tan normal que el mensaje de la cruz sea el centro de lo que se enseña en la iglesia. Por lo menos en la Iglesia Puente queremos que ese sea el centro. Sin el mensaje de la cruz al centro de la iglesia, no vamos a entender nada acerca de la vida, el sufrimiento, la salvación, la fe, el pecado, Jesús, etc. Si acaso el mensaje central no es la cruz, no vamos a entender nada más del resto de nuestra vida, cómo funcionamos, cuál es nuestra identidad, qué necesitamos para nuestro matrimonio, para nuestra crianza, para el trabajo, cómo entiendo todas las áreas de mi vida, si acaso el mensaje de la cruz no es el central, que nos va a estar diciendo que somos pecadores, que necesitamos la gracia, que no podemos ser salvos mediante nuestros esfuerzos. Cuando entendemos y vamos creciendo en el entendimiento de la cruz, vamos a ir entendiendo y vinculando y conectando toda el área de nuestra vida de manera correcta, en cómo Dios la entiende. ¿Vale? Entonces, en primer lugar, la persona espiritual habla de la cruz. Ese es su tema que fluye porque lo está, en segundo lugar, entendiendo. Es difícil hablar de la cruz si acaso no estamos entendiendo. Por eso el segundo punto es que la persona espiritual entiende la cruz. Pero te voy a explicar por qué estoy diciendo eso. Mira el verso 6 al 9. Es el segundo punto que Pablo está mencionando acá. Y él mismo dice, en cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo ni con la de sus gobernantes, los cuales terminarán en nada. Más bien, exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque de haberla entendido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Lo que está diciendo Pablo es que a medida que el mensaje de la cruz va siendo enseñado, hablado, Dios va revelando la verdad a quienes escuchan. Porque finalmente es un milagro cuando alguien despierta a la verdad de Jesús. Por eso no es fácil creer en Jesús al escuchar el mensaje, así como por mero intelecto, cuando escucho el mensaje de la cruz, porque no se trata de su nivel de educación para entender el mensaje, ni su intelecto o la capacidad que tiene, sino que por un milagro que Dios hace, que tú logres entender el mensaje de la cruz y te haga sentido. Es un milagro que Dios abre tu, no solo oídos físicos, sino como oídos espirituales, mente, corazón, para recibir un mensaje que va en contra de todo, como ya lo hemos dicho. Y aquí te pongo un testimonio personal, y no porque queramos pasar una hora escuchando el testimonio del pastor, como decía recién, pero para vincular con lo que estoy explicando. Yo siempre, antes de ser cristiano, siempre escuché un mensaje como cristiano, entre comillas, de portarme bien, de ser una buena persona, no hacer cosas malas, de tratar de cumplir los mandamientos que Dios establece, como que para el mundo en general, hasta que una tarde específica, fría, de junio del 2006, escuché que alguien predicaba acerca del pecado y que necesitaban la cruz. Después de haber escuchado muchos años, desde chico incluso que íbamos a la iglesia, haber escuchado, te enseñaban en el Club de Jesús, pero
Pero hasta esa noche no entendí, o ahí recién entendí que no se trataba de lo que yo debía hacer o no hacer para Dios, sino acerca de lo que Jesús hizo y hace en la cruz. Y es un milagro que Dios va a hacer simplemente. Por más que escuche y esté expuesto al mensaje constantemente, Dios de repente, en su misericordia, en su gracia, en su misterio, abre tu corazón y tu mente para que ese mensaje que alguna vez nunca hizo sentido, de repente ves la cruz de una manera gigantesca, que te haces necesitarlo y reconocer que eres pecador y que necesitas su gracia. En ese momento, toda mi pseudo sabiduría mundana se vino abajo, la manera en que yo pensaba que se hacían las cosas, cómo llegar a Dios, cómo ser amado por Dios, cómo vivir en medio de las relaciones, pura sabiduría del mundo que rascaba siquiera apenas la superficie de lo que logras entender cuando conoces la cruz. Y de lo que Dios hizo y cómo Él establece, cómo se vive la relación en su gracia, su misericordia, amando desinteresadamente al otro, poniendo al otro por sobre ti mismo como más importante. Toda esa nueva realidad espiritual se abre cuando conoces la cruz, cuando entiendes lo que Dios hizo ahí. No sé si te ha pasado cuando ves, por ejemplo, la tele, los matinales, y ves tanta conversación ahí en el tapete, ¿no es cierto? Cada mañana que nos están predicando diferentes mensajes. Ese es como, el matinal es como la iglesia virtual, cada mañana, donde nos conectamos y estamos escuchando los mensajes de la cultura. Y no sé si te pasa, pero cada vez más me pasa a escuchar ahí, cuando lográis ver un poco matinal, tanta conversación superficial. No estamos diciendo que esté mal conversar lo que se conversa, pero como que uno tiene la sensación de que están raspando recién en la superficie y ponen temas como la felicidad y que es como tienes que amarte más a ti mismo o no sé, el pecado del mundo es como el portarse mal nomás y la persona se portó mal así porque en realidad es producto de su crianza o de este sistema. Si el sistema fuera mejor, la gente cambiaría y te das cuenta que el sistema mejora y la gente no cambia y siguen igual de pecadores porque no logramos profundizar en el tema específico. Y como que las conversaciones de la cultura quedan ahí en la superficie. Porque es imposible conocer o entender o profundizar más en la verdad de Dios, en la verdad del mundo, en el pecado, el sufrimiento, el amor, a menos que sea Dios mismo que revela su verdad a través de su Espíritu Santo. Pablo lo dice en el verso 10, mira. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto, todo lo que nos viene Pablo diciendo, por medio de su Espíritu. No es que yo lo sepa porque sea inteligente, es su Espíritu que lo ha revelado, pues el Espíritu lo examina todo hasta la profundidad de Dios. El Espíritu lo que va a hacer es aplicarte la cruz a tu propia vida, a tu propio corazón y empezar a ayudarte a entender cómo Dios hace todo y su obra y cómo funcionan las cosas en el mundo. Mucho antes, probablemente los que estamos aquí conectados, antes de Jesús, veíamos la cruz y no producía nada, hasta que nos encontramos con Cristo y empezamos a ver la cruz de otra manera, literalmente muertos espirituales y de repente vivos espiritualmente, con un nuevo corazón. La cruz comienza a significar algo para nuestra vida. Jesús es más valioso. Hay nuevos deseos que florecen por Dios, hacer su voluntad, etc. Y la razón de eso es porque una persona espiritual, mi tercer punto es que es transformada por la cruz. Una vez que habla la cruz, porque la entiende, y la entiende porque está siendo transformada por la cruz. Ese es el tercer punto. Mira lo que Pablo nos va a decir en los últimos versos, los últimos 5 versos que Pablo va a explicar acá, del verso 11 al 16, repite 12 veces la palabra espiritual o espíritu. Ya esto es un descaro de Pablo. A veces repite 2, 3 veces. Pero aquí se fue en la bola, como decimos. Se fue al chancho. 12 veces, en 5 versos, te repite la palabra espiritual o espíritu. Y tú ya sabes, cuando alguien repite algo, una palabra varias veces, algo te quiere decir acá. Hay un énfasis ahí que necesitamos agarrar de Pablo porque nos está repitiendo demasiado la misma cuestión. Cuando tu señora en la casa te repite 3 veces la misma cosa es porque algo te quiere decir y tienes que estar muy atento a poner el oído ahí a lo que te está diciendo, ¿ya? Pero simplemente Pablo lo repite muchas veces porque quiere aclarar cómo se ve una persona espiritual. Y aclara que la persona espiritual
es transformada por la cruz. La persona espiritual pasa de ser una persona influenciada por el mundo a ser una persona influenciada por el Espíritu Santo y lo que el Espíritu trae consigo. Mira los versos 11 al 13. En efecto, dice Pablo, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. Puras palabras, espiritual, espirituales, espíritu. ¿Para qué? Para decirte que la única diferencia que tenemos con alguien no creyente es que hemos recibido el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios mismo en nosotros, que nos permite entender una nueva realidad espiritual. Y esa nueva realidad espiritual no se empieza a transformar. Esa es la única diferencia con alguien no creyente. No eres mejor, ni más superior, ni más capaz. Incluso hay personas no creyentes que son más capaces que uno. Nuestra única diferencia es que tenemos el Espíritu de Dios. Y nos revela una nueva vida y área espiritual funcionando. Mira el verso 14, ahí lo explica un poquito más y dice, el que no tiene el Espíritu, ahí está el no creyente, no acepta lo que procede del Espíritu de Dios. Pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Entendemos los cristianos, aquellos que tienen el Espíritu, que estábamos muertos espiritualmente y resucitamos una nueva vida espiritual. Entendemos nuevos conceptos espirituales, como la gracia, salvación, pecado, etc. Cosas que cuando no éramos cristianos no entendíamos, no eran parte de nuestro vocabulario, no era parte de nuestras conversaciones, no teníamos idea de lo que eso significaba, y si teníamos alguna claridad, estaba súper desenfocada de lo que significa verdaderamente. Cuando decíamos pecado, cuando no éramos cristianos, entendía una cosa completamente diferente a lo que es realmente el pecado. Entendemos que somos pecadores no solo por cosas que hacemos, sino porque internamente nos hemos rebelado ante Dios. Y por eso necesitamos saber que Dios nos salva únicamente por su gracia, es decir, un regalo que no merecemos. Y no hay nada que podamos hacer. Y esa nueva realidad espiritual la entendemos a medida que el Espíritu Santo va aplicando la obra de la cruz en nuestra vida, en nuestro corazón, y nos va transformando. Y nos va haciendo personas espirituales, no porque nadamos o flotamos en las nubes, no porque no solo nos vistamos de blanco o hagamos harto yoga, sino porque empezamos a conocer una nueva realidad espiritual y la empezamos a experimentar en nuestra vida gracias a la obra de la cruz. Volvemos nuevamente a la cruz, porque todo lo que recibimos en la cruz, Jesús lo ha provisto. Palabras que antes no hacían sentido, ahora son parte de nuestra realidad. Y el no creyente no entiende esta realidad. No sé si te pasa en tu entorno, colegas de trabajo, familiares, incluso vecinos. Es súper difícil ponerte a conversar acerca del pecado, de la gracia, asumiendo que van a entender. Porque no van a entenderlo rápidamente, fácilmente, a menos que el Espíritu Santo les revele, le abra el corazón y Dios haga algo en su vida. Y no porque nosotros seamos más capaces o intelectuales, sino porque esa persona no se ha rendido a la obra del Espíritu Santo, que le muestre y que aplique esa verdad de la cruz en su vida. Por más que insistas, por más que estés con ese pariente, ese familiar, una y otra vez, tú no los vas a convencer, tú no puedes hacer la obra del Espíritu Santo en la persona. Y esto es lo mismo que nosotros necesitamos los cristianos también. En el mismo lugar que un no creyente puede ser salvo y ser hecho una nueva persona espiritual, es el mismo lugar en donde nosotros seguimos siendo transformados de una manera espiritual como cristianos, en la cruz. El no creyente necesita la cruz tanto como el creyente necesita la cruz para crecer en su fe, en su vida espiritual. ¿Y por qué digo la cruz? Porque Pablo repite 12 veces la palabra espiritual, no la cruz. Pero yo te estoy diciendo que la persona espiritual es transformada por la cruz. ¿Por qué estoy diciendo esto? Simplemente porque Pablo termina la sección en el verso 16 aclarando que los cristianos tenemos disponible a través del Espíritu Santo la misma mente de Cristo. Es gigantesco. No sé si lo viste. Mira el verso 16, así termina. Después de citar a Isaías ahí. Nosotros por nuestra parte, dice, tenemos la mente de Cristo. Citó a Isaías para decir simplemente que desde el Antiguo Testamento
se está diciendo quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo, quién ha entendido la mente de Dios. Y Pablo después dice, nosotros, gracias al Espíritu, tenemos la mente de Cristo. Es decir, esto significa simplemente que el cristiano conoce lo que Dios mismo piensa. De repente no tenía idea de lo que piensa tu marido, tu señora, tus hijos, pero puedes conocer lo que Dios piensa. Tienes la mente de Cristo. Y lo que Dios piensa es que necesitamos desesperadamente correr a la cruz, una y otra vez. La mente de Cristo lo único que te va a informar aquí, tener en ti mismo, es llevarte a la cruz una y otra vez. Pensar con la mente de Cristo de que necesitas al Hijo para ser salvo y para crecer en tu vida espiritual, para ser transformado, transformada más a la imagen de Cristo con la mente de Cristo. Eso es lo que la mente de Cristo va a hacer en tu mente constantemente. Estoy repitiendo mucho la misma palabra mente. Pero simplemente para que sepa, la mente de Cristo, en la mente de Cristo está la cruz dando vueltas, en ese lugar. Volver a arrodillarnos, a buscarlo, a nutrirnos de lo que Jesús hizo ahí. Por lo tanto, una persona espiritual habla, entiende y es transformada por la cruz a través de la obra del Espíritu Santo. Esa es una persona espiritual. Y Pablo está tratando de corregir el entendimiento de su hermano en la iglesia de Corinto, que pensaban que ser espiritual era cualquier otra cosa. Tener muchos dones, hablar en lenguas, lograr hacer prodigios, señales. Y Pablo simplemente está diciendo, el mensaje de la cruz en tu vida va a producir una persona espiritual, con un nuevo lenguaje espiritual, hablando de la gracia, el pecado, el perdón, etc. Conociendo la mente de Dios, volviendo una y otra vez a la cruz. Esa es una persona espiritual. Entonces déjame preguntarte para ir cerrando, si acaso eres tú una persona espiritual según esta definición. ¿Quieres ser una persona espiritual? ¿Ser una persona que conoce, experimenta y recibe la obra de Dios en la cruz? Si no eres cristiano, gracias, si no eres cristiano o cristiana, el primer paso es arrepentirse. Girar en 180 grados como la espalda. Le damos la espalda a Dios, giramos y miramos la cruz. Quizá por primera vez. Y aquí es cuando el Espíritu Santo tiene que aplicar la cruz a tu propio corazón. Volver tu mirada a ese lugar. No buscar otras cosas donde ser espiritual. En ese lugar, Dios me hace una nueva persona espiritual. Y reconocer tu necesidad de salvación. Necesitas ser rescatado de tu condición, de vivir lejos de Dios. Y el Espíritu Santo aplique esas nuevas palabras a tu vida. Gracia, hay gracia disponible en la cruz. Hay perdón disponible en la cruz. Hay misericordia dada hacia ti de una manera inmerecida, que no tienes nada que ofrecer ni dar. Dios te va a amar gratuitamente, incluso en medio de tu pecado. Esa es una persona espiritual que viene a la cruz en arrepentimiento y fe. Y si eres cristiano, ¿estás creciendo espiritualmente? ¿Estás creciendo como una persona espiritual? ¿Estás conociendo más y más la obra de la cruz, de Jesús en la cruz, en tu vida constante? ¿Estás aplicando la obra de la cruz a tu vida diaria? Es una de las cosas más difíciles que a veces nos cuesta a los cristianos, aplicar la cruz, traerla a mi cotidianidad, a mi matrimonio, a mi crianza, a mi trabajo, a mis relaciones, a mi carácter, a mis finanzas, al área chica. ¿Cómo me afecta la cruz en mi área chica? Para todos los que seguimos siendo más influenciados por el mundo que por el Espíritu Santo, para todos los que seguimos olvidando la gracia, mañana lunes, o terminando incluso aquí la iglesia, para todos los que seguimos olvidando el perdón gratuito, su misericordia hacia nosotros y hacia otros, y para todos los que no tienen el Espíritu de Dios, como dice Pablo, tenemos que volver juntos otra vez más a la cruz. No podemos perder de vista ese lugar, querido amigo. Si eso es lo que vamos a hacer como iglesia esta mañana, volver a la cruz de nuevo, al escuchar este mensaje, pidiéndole al Espíritu Santo que lo aplique, la cruz, a nuestro corazón y a aquella área que necesita ser transformada, rescatada, perdonada, que solo tú sabes con el Señor. Así que déjame orar por eso, para que cerremos este tiempo. Padre, gracias por tu palabra. Recordarnos que la persona espiritual es aquella que viene a Cristo en arrepentimiento y fe, impulsada por la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón, quien va a aplicar la cruz
a nuestra vida, única y sencillamente, lo que Jesucristo hizo por nosotros en ese lugar, que nos va a recordar que somos pecadores, necesitados de tu gracia, que no hay otra manera de llegar a ti, Señor, si no es por Cristo, y que esa verdad transformará toda nuestra vida, Señor. Y podremos empezar a aplicar tu gracia en nuestras relaciones, y en nuestro trabajo, nuestras finanzas, con nuestros hijos, toda área donde tú nos llevas a desenvolvernos. Así que, Padre, te pido que haga de nuestra iglesia una iglesia centrada en la cruz, que habla la cruz, que entiende la cruz y que da a conocer la cruz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.